Ok. Ya estamos grabando. Ya se trabó esto. Bueno, no veo nada, pero ahí está. Entonces, ¿qué? Sí, que la fascia de Broca no solamente estaba involucrando una alteración en las regiones corticales que están relacionadas con la producción del lenguaje, sino también estos centros subcorticales, es decir, debajo de la corteza, que van a estar denominados en algunos libros como ganglios basales, lo cual es incorrecto anatómicamente, pero su nombre se sigue utilizando como ganglios basales, lo pueden encontrar en diferentes libros como ganglios basales, pero el nombre correcto son los núcleos basales, que son justamente estas estructuras en las cuales se codifican las conductas automatizadas. ¿Sí? Ok, ahora, el que podamos, recordemos, ¿no? Uno de los grandes debates que tenemos en neurociencias y particularmente en neurociencias cognitivas es el localizacionismo, ¿no? ¿Se acuerdan que incluso desde perspectivas históricas teníamos esta lucha, ¿no? Entre el argumento de tengo una función localizada, entonces si daño esa estructura se va a alterar la función, ¿no? Porque estamos hablando de una localización muy puntual. O algo más relacionado con ay, se me acaba de ir. ¿Cómo se llama? Siempre quiero decir Luria, pero Luria no es, Luria es chido, es Lashley, ¿no? Que decía, no, es que todo el cerebro funciona como una masa que participa de igual manera en los procesos cognitivos, ¿no? Entonces, esas dos perspectivas siempre van a estar chocando. Y no es todavía muy antiguo el dato, la intención que se tenía cuando se dio el boom de la genética y la decodificación del genoma humano, que de repente se dieron cuenta que había un gen que cuando estaba afectado o cuando había un error en ese gen, se generaba una fase, es decir, una dificultad, una alteración del lenguaje. Y entonces llevó a las personas a decir, un momento, o sea, si tenemos regiones tan localizadas en el cerebro que inciden en el lenguaje, significa que ahora que encontramos este gen, encontramos el gen del lenguaje. O sea, tenemos las áreas del lenguaje y tenemos el gen del lenguaje. O sea, cosa más cerrada no puede haber. O sea, claro que el gen participa en la conexión, maduración de ciertas áreas lingüísticas, particularmente el área de Broca, pero no hay una localización exclusiva del lenguaje en este gen, que es el gen... sí, compañero. Sí, FOXP2, gracias. Entonces, dejen cierro esto aquí. Como estamos hablando de un gen que participa en el desarrollo de regiones de los núcleos basales y del área de Broca, pues es un gen que cuando se altera va a tener una fascia que se parece mucho a la fascia de Broca. Ay. ¿Qué alteraciones vamos a tener particularmente en la fascia de Broca? Pues vamos a tener alteración de lo que son memorias motoras, ¿no? Yo puedo producir el lenguaje porque tengo una secuencia motora definida, almacenada en mis centros de memorias motoras, que son para lenguaje el área de Broca y también los ganglios basales, como platicábamos hace rato. Y este segundo ya lo habíamos visto, ¿no? Ok, bueno, y bueno, cuando tenemos un daño en las regiones que van a estar controlando esas memorias motoras, que van a estar mucho orientadas a lo que hay en el lóbulo frontal, acuérdense, hablamos de una función lateralizada, entonces el hemisferio izquierdo es quien en términos de producción y comprensión del lenguaje va a estar procesando principalmente la información del lenguaje, entonces cuando tenemos un daño en el lado izquierdo, en la zona inferior del lóbulo frontal, pues vamos a tener un daño de los programas almacenados de estas memorias motoras
que se evidencia por una afasia de Broca. Sí, de producción de lenguaje. No sé qué dije, pero creo que está bien. Entonces, la afasia de Broca va a estar generando una gramaticalidad que la gramática o las reglas gramaticales, en realidad, si lo vemos en términos jerárquicos, está operando en un nivel ya superior de la organización de la producción del lenguaje. Eso que me pasa a mí todo el tiempo, donde la compañera hasta se emociona, yo también me emociono porque me dice las palabras que quiero decir, ¿no? Que eso que le pasa a su profesora, que es algo muy frecuente en las personas con afasia de Broca, es la anomia, es decir, la incapacidad para poder denominar o expresar la palabra que se desea o que se requiere. Es una alteración de nivel no superior, ¿no? Porque no son reglas ya más especializadas, sino pues es algo intermedio. Cuando hablamos de nivel inferior o elemental, no hablamos de cosas que son no importantes, en realidad hablamos de elementos que son fundamentales, que se encuentran en la base sobre lo que se construye lo demás. Entonces, vamos a tener dificultades de articulación que van a estar caracterizando a esta condición del lenguaje. Ahora, yendo uno por uno, las dificultades de articulación en las personas con afasia de Broca va justamente a corresponder a personas que tienen dificultades para pronunciar las palabras, es decir, las pronuncian mal, porque la pronunciación es una secuencia motora memorizada que está alterada, ¿no? Y aquí yo esperaría, ya sé que les dije, oh, ¿quién escribió esa bonita unidad de lenguaje en Moodle? Ah, sí, fui yo, ¿no? Entonces, la verdad es que está ahí, espero que sí se vean los ejemplos. Justamente hay un caso de un paciente con afasia de Broca, donde podemos observar cómo es que le cuesta trabajo, cómo tiene deficiencia justamente en la pronunciación de palabras. Y si bien, recordemos, no son fenómenos de todo o nada, ¿no? O sea, tengo afasia de Broca, no puedo pronunciar o no puedo generar producción de lenguaje, puedo tenerla, digamos, en cierto nivel, de manera que en lugar de no poder decir pintalabios es labial, ¿no? Pero tiene más sentido dentro de este ejemplo, aunque no, aquí creo que nadie le dice pintalabios al lápiz labial, ¿no? Pero justo nos sirve para ver el tipo de confusiones que generan en la articulación las personas con afasia de Broca, donde en lugar de decir pintalabios, dicen pingavalios, ¿no? Que es algo que está evidenciando esta alteración de la secuencia motora. No es que se olvide, ¿no? Porque además el olvido no existe, pero no es que se borren las memorias motoras, es que se ven alteradas. Y desafortunadamente, y esa es como la parte también súper triste de la fase de Broca, es que las personas, como no tienen alterada la comprensión del lenguaje, se dan cuenta de que no están pronunciando correctamente. Y eso, bueno, tratan de corregirla, pero desafortunadamente lo que genera es frustración significativa en las personas, lo que redunda también en una intensificación de los síntomas. Ahora, la anomia, que les decía es la que observan conmigo, es la dificultad para encontrar palabras, ¿no? O sea, cuando hay un fenómeno que no es no es una afasia, ¿no? Pero donde podemos observar qué es la anomia, que es este fenómeno de la punta de la lengua, donde dicen, ¡ay! ¿No? Así, y que no pueden encontrar justamente la palabra que ustedes buscan, pero saben cuál es, y es lo más frustrante de la vida. Pero bueno, eso es la anomia. Y es desafortunadamente un síntoma que se encuentra como eje de todas las formas de afasia. Porque pues, al final de cuentas es una evidenciación o evidencia la dificultad que se tiene o para producir o para comprender. Entonces podemos omitir palabras, ¿no? Si no tengo yo una producción, perdón, de lenguaje correcta, o puedo utilizar
palabras que son inadecuadas, o sea, que no tienen sentido en la oración, porque tampoco es que comprenda yo las palabras que se están utilizando. Y en el caso desafortunado de las personas que tienen afasia de Broca, como tienen un habla muy, digamos, tropezada, se observa más la anomia justamente porque hay una falta de fluidez en la producción del lenguaje. Ahora, yo les decía que esta es la cuestión de nivel en términos jerárquicos superior, porque es lo que se construye sobre el... Ah, tenemos un mensaje en el chat, espérenme. Estas dos son ejemplos de afasia de Broca. Estas dos. Ah, ok, estas dos se refiere a... Ay, espérenme. Sí. Ah, se refiere usted a la anomia y... Ay, ya se trabó todo. A la anomia y a la articulación. ¿A estas? ¿Dice usted? Sí. Ah, ok. Sí, más bien es cómo podemos organizar los síntomas del trastorno desde una perspectiva jerárquica, ¿no? Desde las bases, digamos, los cimientos, hasta lo que se construye sobre esos cimientos. Entonces, lo más básico, pues justamente es la articulación, que son secuencias motoras que no requieren, digamos, un procesamiento fino de la información, porque son secuencias motoras, ¿no? Un nivel intermedio, pues ya sería la nominación como tal, ¿no? O sea, programas que ya tenemos para palabras, que vamos a ver, está un poco más evidenciado en los procesos de lectura, y en un nivel pues ya más refinado del procesamiento de la información, pues tenemos a la gramaticalidad, que en el caso de las personas con afasia de Broca pues no la tienen o la tienen deficiente, entonces es agramaticalidad. Entonces vamos a tener un procesamiento más refinado, justamente porque aquí no realizo o no estoy trabajando con secuencias motoras, tampoco estoy trabajando con palabras ya aprendidas, sino con la selección de estructuras gramaticales, el orden de las palabras, el uso de palabras funcionales y las terminaciones de palabras. Vamos a tener entonces en estas personas con afasia de Broca dificultad para usar construcciones gramaticales. Bueno, sí, puede darse de manera aislada, sin dificultad para pronunciar palabras, o sea, no necesariamente tienen alteración de las secuencias motoras, y raramente las personas utilizan palabras funcionales, no usan marcadores gramaticales que van justamente con las terminaciones ado, aba, tampoco verbos auxiliares como haber, es decir, no dicen he ido a tal lugar, he comido, etcétera, etcétera, pero sí usan mucho más la terminación ando y ando. Entonces aquí tenemos un ejemplo, déjenme muevo todo esto para que se vea bien. Tenemos un ejemplo en el cual se presenta una imagen, ¿no? Y la persona con afasia de Broca la describe, ¿no? Entonces, el primero es dibujo de un chico al que le golpea una pelota de béisbol en la cabeza, y entonces la persona con afasia de Broca dice, el chico es atrapar, el chico es pegar, el chico es golpear la pelota. O sea, realmente sí tiene sentido, ¿no? O sea, no está, digamos, incorrecta en términos de contenido, pero lo que sí tiene es un problema justo de la estructura gramatical que se emplea para comunicar el mensaje. Sobre si está no sé, no sé si está la presentación, la verdad no me acuerdo. Según yo, no sé. Pero si no está, pues lo subo. Y otra imagen, ¿no? Es dibujo de una chica dando flores a su profesora. ¿Cómo lo diría la persona con afasia de Broca? Chica quiere flores, flores y quiere, la mujer quiere, la chica quiere las flores y la mujer, ¿no? Este es un ejemplo que se encuentra en el capítulo del lenguaje del Carlson, pero justamente lo que nos permite ver es que los problemas de producción en el lenguaje no se circunscriben a cuestiones motoras, ¿no?
tienen también características que van relacionadas con la gramaticalidad, que no, ay, se me acaba de ir, anomia, que tienen, y que tienen un contenido que sí tiene sentido, ¿sí? Esa es la parte importante. A ver, espérenme. Ok, gracias, de nada. Sí, ¿qué pasó? No, espere, que si no, luego... Y si las personas con afasia intentan escribirlo en vez de hablarlo, ¿sucede lo mismo? Es una gran pregunta y desafortunadamente sí, ¿no? Podríamos decir, bueno, es que es una cuestión que está relacionada con la musculatura del aparato fonador, ¿no? Porque estoy hablando. Tu mente sí está correctamente estructurado al quererlo poner en... Ay, es que eso de estar en su mente bien estructurado, o sea, es relativamente relativo, porque en realidad, o sea, sí está estructurado de manera que se dan cuenta de que no están diciendo bien las palabras o que tienen problemas para transmitir la información, pero el paso de ejecución de cualquier tipo, o sea, es el que está roto. Entonces, no importa que estemos hablando, por ejemplo, de lengua de señas, las personas tienen alteraciones en estas funciones, y cuando hablamos del lenguaje escrito, también tenemos alteraciones de este tipo, ¿no? No, muchas gracias a usted. Entonces, ya, esto ya, ¿verdad? Sí. Ay. ¿Escriben bien la oración? No, no escriben bien la oración. Vamos a tener una circunvolución importante que no se ve por la vista superficial del cerebro, sino hasta que retiramos o desplazamos el lóbulo frontal hacia arriba, ¿no? Hacia la parte superior, y el lóbulo temporal hacia la parte ventral, ¿no? Hacia abajo. Y podemos observar que dentro de esas dos, o en la comisura, en la unión de estos dos lóbulos, se encuentra otra región cortical que va a ser la corteza o el lóbulo de la ínsula. Y en el lóbulo de la ínsula vamos a tener un procesamiento muy importante que ustedes van a revisar probablemente en algunos artículos específicos relacionados sobre todo con procesos emocionales, con trastornos del estado de ánimo, pero particularmente en términos de la afasia, y sobre todo cuando estamos hablando de afasia de producción del lenguaje, vamos a tener que la corteza del lóbulo de la ínsula va a estar participando en el control de la articulación del discurso, y dentro de la anomia, en lo que platicábamos hace un momento, vamos a ver que va a estar participando en el fenómeno de la punta de la lengua. Ahora, no es como generalizado la participación de este lóbulo en la anomia. Bueno, hablando algo un poco de neurología, ¿en qué afecta en las neuronas en el área de ojo? ¿Qué afecta o qué daño en las neuronas es la que puede generar esta afasia? Muchas gracias. Es una buena pregunta. Por ejemplo, puede ser, ¿no? Como platicaba el compañero hace un momento en términos de un gen que modifique, o sea, que tenga la instrucción para conectar A con B, pero en lugar de conectar A con B, conecte A con C y C con A, ¿no? Y B quedó ahí volando. Entonces, en términos de maduración, de desarrollo, puede haber una alteración del área de Broca por estas cuestiones genéticas, o podemos hablar de, desafortunadamente, accidentes cerebrovasculares que se localicen en esa región, traumatismo cranoencefálico que dañe esas regiones, y básicamente son esos los daños, porque recordemos además que las afasias se dan en personas que ya tienen desarrollado el lenguaje, ¿no? Entonces, ahí incluso cuando estamos hablando de la cuestión del gen,
se pone como un asterisco. Es parecido a afasia de Broca, pero no es afasia de Broca porque estamos hablando de una cuestión de neurodesarrollo. Si es que el potencial de reacción hace que requiere las neuronas, entonces con la afasia no se puede generar algo así. O sea, sí se genera potencial de, o sea, si hay neurona que funcione viva y que no tenga alteraciones, hay potenciales de acción. Ahora, que el potencial de acción sea un potencial de acción que se requiera, por ejemplo, si yo ahorita no, me interesa que participen, que digan cosas, ¿no? Pero si ustedes van a la iglesia y están con el mismo escándalo que luego hacen aquí, se van a hacer, ¡ay! Esa persona está ahí hablando en la iglesia, porque no es la respuesta que se requiere para ese momento. Entonces, no es que haya o no potencial de acción, uno, sino que además se den las condiciones en las que se requiere. Y la otra es que pues, si tengo un accidente cerebrovascular que o sea, que cortó la circulación, se me acaba del nombre, o liberó sangre y mató a las neuronas, irritó y mató a las neuronas de esa región, ya no va a haber neuronas. Entonces, si no hay neuronas, no hay potencial de acción, ¿sí? Sí, pues. ¿Qué pasó, compañera? La dislexia también tiene una afección en el área de Broca. Muchas gracias. Ahorita llegamos para allá. No pido perdón, no, es una muy buena pregunta, pero eso va en el tema de lectoescritura, ¿no? Sí, compañera. Ay, está maravilloso. A ver, ¿qué es lo que tiene Helen? Yo vi la película. Ok, lo que tiene Helen es un problema de entrada de la información. O sea, podríamos decir que los centros de procesamiento del lenguaje están bien, ¿no? Pero, pues, ¿qué va a aprender? Es como si ustedes tuvieran una máquina, una computadora, sí, está bien funcionando, pero no pueden conectarle el teclado ni el mouse. Pues, ¿cómo van a hacer que funcione o cómo van a hacer para interactuar con la computadora? O sea, no se puede. Entonces, en el caso de Helen Keller, lo que tenía más bien era este problema de entrada de la información que no permitía el desarrollo de estos circuitos de comunicación. Cuando le permiten justamente le trae información distinta, ¿no? Que, por ejemplo, si ustedes se acuerdan en la película, que le pone la mano sobre su mano, la institutriz, para que pudiera identificar las variaciones en la forma de la mano. Más adelante, y de hecho es así como ella aprende a hablar, ¿no? Poner un dedo en esta... Ajá, o sea, en la musculatura, ¿no? Que corresponde al trigémino, ajá. Y para poder identificar las vibraciones y los movimientos del rostro para poder conocer ahora la asociación verbal con la palabra. Helen Keller se vuelve una persona que estudia, va a la universidad y se dedica después a escribir y dar discursos, ¿no? Entonces, no es per se una afasia lo que tiene Helen. Lo que tiene Helen es una alteración importante en la entrada de información, ¿no? ¿Por qué es importante? Ay, me encanta su pregunta y porque la saca ahorita, porque es importante conocer esto, ¿no? Que el lenguaje no es, o que las alteraciones del lenguaje no solamente son cerebro, ay, ya sé que lo vamos a ver más adelante, pero se vuelve importante porque desafortunadamente son cosas que luego damos por sentado. Entonces, un caso desafortunado de un niño, es un caso real, que va o es llevado al médico porque no escucha, ¿no? Y entonces es diagnosticado en ese momento con sordera y después a ese diagnóstico se le suma autismo y a ese diagnóstico además ahora dicen, no, es que sabes que ni siquiera, no es solo sordera, no es como, en realidad es síndrome de Prader-Willi que está combinado con sordera. O sea, el pobre niño pasó por una serie de diagnósticos que estaban relacionados con una disminución en capacidad auditiva que redundó justo en una alteración de cómo se configuró su cerebro por la privación de información, de entrada de información auditiva, que a nadie se le ocurrió decir, oh, voy a revisar las orejas de este niño
Y entonces, cuando a alguien se le ocurre revisar las orejas del niño, bueno, los canales auditivos del niño, se dan cuenta de que pues la conducta que tenía la mamá, ¿no? O sea, límpiense los oídos con los codos, y si tienen niñas, niños, ¿no? Infancias alrededor, también límpienle los oídos con los codos, porque esta persona, la mamá del niño, lo que hacía era meterle hisopos, cotonetes, para limpiarle el canal auditivo, pero lo que hacía era en realidad introducir más y más y más y más la cera del oído, a manera que generó un tapón que pues no permitía que escuchara nada el niño. Le quitan los tapones y sí, efectivamente el niño podía escuchar, pero desarrolló una, ay, se me acaba de ir el nombre. No, una del desarrollo, una como que es desfase, un retraso del desarrollo en el cual pues justamente como no, o sea, la computadora estaba bien, ¿no? Pero no podía entrar, es como si su cable estuviera mal enchufado, exacto, ¿no? O sea, está bien el cable, pues no está bien enchufado, ¿no? O tiene ahí pelucita, ¿no? Entonces no deja que pase la información y por lo tanto no se configura bien. Cuando se lo quitan, le dan rehabilitación y todo, pues ya se vuelve un estudiante después de excelencia. Pero se vuelve fundamental entonces conocer que estamos hablando de un circuito que involucra, sí es cierto, regiones del cerebro, pero también entradas de información que hay que revisar en términos de integridad para poder dar el tratamiento. Por eso le decía al compañero, los diagnósticos en psicología o en salud mental son fundamentales. O sea, ay, se está grabando, la regamos en el diagnóstico y la regamos en la intervención. ¿Sí? Ok. Ah, bueno, entonces, en el caso de la ínsula, solamente para terminar la anomia, cuando tenemos menos sustancia gris, es decir, menos cuerpos neuronales, menos cuerpos que están procesando la información, pues voy a tener más anomia. Ahora, en términos de comprensión, platicábamos efectivamente que vamos a tener otra área bien definida, que es el área de Wernicke, y el área de Wernicke va a participar en el reconocimiento de la palabra, y esto a partir de el reconocimiento de la secuencia de sonidos, ¿no? Entonces, ahorita que preguntaba la compañera sobre Helen Keller, podríamos decir, bueno, es que ella no comprendía la secuencia de los sonidos, entonces tal vez tenía fascia de Wernicke, pero pues no, porque en realidad lo que platicamos hace un momento, en realidad es que ni siquiera pasaban a ver si sí se entendían o no estas secuencias de sonidos. Ahorita me acordé, si se nubla o empieza a tronar y ustedes tienen que tomar el metro o algún transporte que se complique por la lluvia, no se sientan así como estresados por tener que salirse, ¿eh? No pasa nada. Sí, si se quedan, no me echen la culpa de, ay, es que se inundó y como tenía que estar aquí. No. Ok, bueno, entonces, ¿cuáles son las características principales de la fascia de Wernicke? Primero vamos a tener una comprensión deficiente del habla, ¿no? Una producción del lenguaje carente de significado. Puedo hablar muy fluidamente. También en la página del tema viene un video de una persona con afasia de Wernicke. Y aunque es un habla muy fluida, es un habla que carece de significado. Ah, bueno, pues ahí está, el segundo punto. Ahora vamos a tener una entonación melódica, o sea, parece que tiene todo el sentido del mundo y ustedes podrían decir, ¡ay! Seguro yo soy súper chafa porque el problema soy yo que no entiendo, ¿no? Por cierto, nunca le digan a alguien, es que no me entiendes, no, siempre el problema son ustedes que no se saben explicar, ¿no? No la persona que no entiende. O sea, En lugar de entendiste, es como me di a entender. sí, o sí me explico, ¿no? O sea, de seguro yo nunca les he dicho, ¿me entienden, compañeras, compañeros? Porque no, el problema no son, bueno, a veces sí son ustedes, pero por lo general no. Ok, entonces pareciera justo que como tienen un habla fluida y una entonación melódica, que realmente están diciendo algo que tiene sentido, cuando la realidad es que no. Y pareciera también, ¿no?
como hablan muy seguros de sí mismos y con una cualidad melódica muy particular, parece que además siguen las reglas gramaticales, ¿no? Usan palabras funcionales, usan tiempos verbales complejos que no observamos en los pacientes de afasia de Broca, usan oraciones subordinadas, o sea, realmente tienen una construcción gramatical bien definida, pero en un habla carente de sentido. Vamos a tener un uso, recuerden, no son fenómenos de todo o nada, vamos a tener diferentes graduaciones. Parece que hablan otro idioma, sí, exacto, Dulce, parece que hablan otro idioma o un incluso dialecto de nuestro idioma, ¿no? O perdón, de nuestra lengua, o una modificación de nuestra lengua, porque realmente parece que tienen un significado sus palabras. La realidad es que no, usan pocas palabras con contenido y las palabras que utilizan forman frases sin sentido. Cuando hablamos, yo les decía, no es un fenómeno de todo o nada, tenemos graduaciones, y cuando hablamos de casos extremos, es decir, cuando hay un daño muy grande en el área de comprensión del lenguaje, en el área de Wernicke, sí hablamos del lenguaje que totalmente carece de sentido, ¿no? Es lo que se menciona en el libro, un revoltijo incomprensible. El área de Wernicke va a estar aquí situada en las regiones temporales del cerebro, y si se acuerdan que el área de Broca, yo les decía, está muy cercana a regiones motoras, el área de Wernicke va a estar muy cercana a regiones de procesamiento sensorial superior, es decir, corteza auditiva de asociación, es decir, ya la integración de las señales auditivas, bueno, esas están aquí en el área de Wernicke. Y bueno, esto ya lo platicamos. Sí, esto lo platicamos la vez pasada que hablamos de Wernicke en neurocognición. Y vamos a tener ahora sí, en términos de los síntomas, de cómo se caracteriza este trastorno, vamos a tener capacidades alteradas para el reconocimiento de palabras habladas, para la comprensión del significado de las palabras y la incapacidad también para convertir los pensamientos en palabras, ¿no? O sea, pueden tener como claridad de lo que van a decir, pero no lo dicen. Sí, o sea, y no desde una secuencia motora, sino porque no hay una palabra. O sea, imagínense el fenómeno de la punta de la lengua, porque ya sé que dijimos la anomia es un común en todas las afasias, pero imagínenselo, o sea, como perpetuo, y sin que ustedes supieran que hay una palabra correcta que están buscando, o sea. ¡Ay, no! Tanto en la afasia de Broca como de Wernicke, sí se le puede dar un tono emocional al discurso, sí tienen esa capacidad de expresar las emociones, por ejemplo, sí, o sea, como alegría o así, o sea, sí pueden hacerlo. Sí pueden hacerlo, muchas gracias. De hecho, es súper triste el caso de las personas con afasia de Broca, porque es un habla que se escucha frustrada, ¿no? O sea, emocionalmente frustrada. ¿Y ellos pueden identificarlo también de una persona? ¿Se pueden saber si una persona... Ah, ya la entendí. Sí, en teoría sí, porque lo que comentábamos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos la lateralización del lenguaje? La producción y la comprensión, digamos, gruesa del lenguaje se encuentra en el hemisferio izquierdo, ¿no? Y cuando hablamos de afasia de Broca, afasia de Wernicke, hablamos de lesiones en el área de Broca y de Wernicke del lado izquierdo, ¿no? Asumimos entonces que el lado derecho no tiene alteraciones, por lo tanto, sí habría reconocimiento de estas otras cualidades rítmicas emocionales del lenguaje. Sí, muchas gracias. Ok, bueno, entonces, ¿no? ¿Tenían duda o algo así? ¿No? Ok, entonces, vamos a tener primero, para poder entender que la afasia de Broca es un problema de comprensión, hay que tener una distinción clara entre lo que es el reconocimiento y la comprensión. No es lo mismo reconocer que comprender. Reconocer es una tarea perceptual, es decir, yo reconozco este objeto, pero la comprensión significa ya como tal
una recuperación de la información sobre el objeto, ¿sí? O sea, yo sé que esto es una botella de agua que sirve para transportar agua, que tiene un mecanismo para que no chorree el agua, sí, que tiene un aislante para conservar la temperatura del agua. Entonces, todo eso implica la comprensión. Si se dan cuenta, es una función altamente compleja, que es como esta función de entrar a una biblioteca y sacar todos los recursos relacionados con un tema específico, ¿no? Que ya reconocí y ahora comprendo. Vamos a tener en este sentido también se puede presentar, ¿no? Como independiente, pero forma parte en algunos casos de afasia de Wernicke, la sordera pura para las palabras, que va a hacer un análisis alterado de los sonidos de las palabras, es decir, de estas secuencias auditivas que se perciben, y por lo tanto no reconozco el habla, y va a estar causada por la alteración de la entrada de información sensorial auditiva, que va a entrar por la corteza temporal, y también puede ser por lesiones de la propia corteza, ya sea entonces por la entrada o y ojo, por la entrada estoy hablando a nivel de, puede ser del nervio como tal, no del tapón de cera auditiva que les estaba comentando hace un momento. O sea, por ejemplo, del nervio auditivo que llega a la corteza temporal superior o a nivel incluso de la cóclea, que altera la entrada de información auditiva, o bien ya en términos de la corteza que se esté dañando. ¿Cómo reconozco también o qué mecanismo también me sirve para reconocer las palabras? Recordando que reconocer y comprensión, comprender, son mecanismos distintos. Bueno, el reconocimiento, al ser un elemento que incluye factores motores, involucra también a los mecanismos que tenemos de neuronas espejo con los cuales experimentamos lo que está ocurriendo en la otra persona. Entonces, cuando escuchamos, ¿no? Cuando escuchamos, vemos o seguimos, activamos la secuencia o la estructura que coordina la secuencia motora de esa palabra. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan cacahuate, también están activando las partes de su cerebro que motoramente dicen cacahuate. Y viceversa, cuando ustedes dicen cacahuate, también están activando el reconocimiento de la palabra cacahuate. Entonces, estos mecanismos que nos permiten, digamos, reflejar lo que escucho en lo que hablo y lo que hablo en lo que escucho, va a estar en gran medida relacionado y procesado por neuronas espejo que van a estar en este caso relacionadas solamente con el lenguaje y que se van a activar cuando observo a otras personas hablando. Por ejemplo, traemos el cubrebocas, ¿no? Pero hay cierta gesticulación que ustedes pueden decir, ¡oh! ¡Dijo! ¿No? Porque saben qué está diciendo la persona, porque activan esos circuitos que están relacionados con esos sonidos particulares. Entonces estas neuronas de espejo del lenguaje se activan cuando observamos a otras personas hablando, cuando pensamos en hablar, cuando ustedes están así diciendo, oh, yo tengo esta pregunta, pero ahorita que tenga espacio, ¿no? Primero voy a pensarla, voy a articularla y voy a decir esto. Entonces, en ese momento ustedes están activando justamente sus neuronas espejo del lenguaje al pensar en el habla y al escuchar sonidos del habla, ¿no? Lo que les había puesto de ejemplo con el cacahuate. A ver. ¿Es como qué? Pues no una reacción porque no es algo, digamos, que motoramente observen, sino más bien es una activación de neuronas por un estímulo que comparte reconocimiento, ejecución motora y, digamos, el plan de esa ejecución motora. Dice, también se pueden recordar los sabores y olores con solo escuchar eso. Sí, pero eso está más relacionado con la cuestión de representaciones que involucra información de las cortezas de asociación multimodal en las regiones parietales.
no tanto de neuronas espejo. Ok, entonces vamos a tener a la fascia de Broca, perdón, al área de Broca, al área de Wernicke, pero también una región que debe conectar ambas, ¿no? Esta región o esta comunicación, este haz de fibras que va a estar comunicando a las dos áreas, va a ser el fascículo arqueado o fascículo arcuato, que va a ser una conexión directa entre el área de Wernicke y el área de Broca, que cuando se daña vamos a tener, o sea, intacta el área de Broca, intacta el área de Wernicke. Lo que vamos a tener es la conexión entre ambas dañada y por lo tanto lo que se observa es una alteración en la, o sea, puedo repetir palabras, pero no sé qué significa, ¿sí? Voy a tener también aledaña a el área de Wernicke, el área posterior del lenguaje, y el área posterior del lenguaje va a ser justo como esa biblioteca, ¿no? Yo les decía, el área de Wernicke va a ser el acceso a todos los recursos que tengan que ver, ¿no? Para la comprensión de la palabra. Mientras tanto, recuerden, las personas que estén ahí, si ven que llueve, digan, ¿no? Oh, ya está lloviendo y sí está cayendo el cielo, porque yo no veo nada. Y entonces la biblioteca, ¿no? En este ejemplo sería justamente el área posterior de del lenguaje. Por eso es que si yo daño este haz, pues tendría no problemas para repetir, sino más bien para comprender esas palabras. Ay, ya se trabó. Ok. Esto ya lo platicamos. Ok. No. Bueno, esta justamente, esta es la fase de conducción, que es cuando hay un daño del fascículo arqueado, del fascículo arcuato, en el cual se genera la fase de conducción y vamos a tener un habla fluida y con significado, pero ¿qué es lo que se daña? Recuerden, la repetición la comprensión de las palabras que se repiten, ¿sí? Entonces, pueden hablar, ¿no? Aparentemente, bien, pero cuando se les pide que repitan, no es como si yo les pidiera a ustedes que repitieran, creí que se va a levantar las manos, que repitieran una serie de palabras, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, digan perro y 3 palabras relacionadas, ahí es donde tendríamos un problema, ¿no? Podrían decir perro, pero pues no comprendo el significado y por lo tanto no puedo decir cánido, mamífero, mascota, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las personas con afasia de conducción, es decir, que tienen dañado el fascículo arcuato, fascículo arqueado, pueden repetir palabras sueltas, pero no palabras vacías, y pueden repetir una frase de 3 palabras con sentido, pero no con 3 palabras no relacionadas. Ok, bueno, vamos a tener un funcionamiento importante de lenguaje, sobre todo cuando estamos hablando de esta situación de reverberación de la información para generar y comprender el lenguaje, que va a estar denominado bucle fonológico. El bucle fonológico va a ser esta conexión, vamos a hablarlo no en términos del fascículo arqueado, que es la conexión física, ¿no? De fibras, sino una conexión de procesamiento de la información que va a estar relacionando la memoria a corto plazo de las palabras y los sonidos que se acaban de escuchar. Por ejemplo, ustedes saben que van a decir cacahuate, bueno, no vamos a poner otro ejemplo, chocolate, ¿no? Pero cuando ustedes saben que van a decir chocolate, a la par de cuando están activando la secuencia motora, están escuchando lo que están diciendo, de manera que pueden decir chocolate y no ¿no? O sea,
saben o pueden tener justamente esta relación, pueden tener esta relación importante entre lo que voy a decir, o sea, o la palabra, y los sonidos que acabo yo de enunciar. Y esta información, pues si ustedes la ven, por ejemplo, en niñas, niños pequeños que apenas están aprendiendo a hablar, pues pueden ver justamente cómo no hay una formación correcta del bucle fonológico y se encuentran justo hablando para sus adentros, ¿no? Cuando, no sé, por ejemplo, en lugar de decir murciélago, dicen murciégalo u otras palabras, ¿no? Empiezan a repetir para sus adentros. Yo conocí un caso también de un niño que venía de otro país, ¿no? Entonces tenía problemas para hablar el español, y entonces decía burdo en lugar de burro o algo así. Y entonces un día se fue a dormir, ¿no? Y las personas decían, ay, si es que no es burdo o lo que sea, es burro, burro, burro. Entonces un día se fue a dormir el niño y cuando está dormido, ¿no? Todas las personas están ahí conversando y de repente se levanta así el niño como si hubiera visto, no sé, a algo raro. Y dice, burro, burro, ya puedo decir burro, ¿no? Porque justamente tenemos como este ejercicio de hablar para nuestros adentros que nos permite la fijación de la información, y esto va a estar activando, aunque no emitamos la secuencia motora, va a estar activando el área de Broca y también va a estar activando justamente las regiones de procesamiento auditivo. Ok, vamos a tener muchos tipos de afasia, ¿no? Dependiendo de las características que tenga. Por ejemplo, si yo estoy hablando de afasia anómica, voy a hablar de una afasia que casi solo va a circunscribirse a la anomia, sin los otros síntomas que vimos, por ejemplo, en Broca, Wernicke o, ¿cómo se llama? La de conducción, gracias. Entonces, por ejemplo, lo que yo siento que hablo entre paréntesis, ¿no? Aunque yo digo en realidad que soy el latino de Ant-Man, porque como que le doy muchas vueltas a las cosas, y eso puede justamente representar una estrategia que se tiene para llegar a la palabra que se desea utilizar. Creí que habían levantado la mano. Es importante mencionar que no hay como tal daño ni en Wernicke, pero sí puede haber daños frontales o en regiones parietales del lado izquierdo. Ahora, esto es súper importante, ¿no? O sea, podríamos decir lo que preguntaban hace un momento. Si estamos hablando que son trastornos del habla, pues significaría que en las personas que tienen sordera no se encuentra este tipo de alteraciones. La realidad es que sí, ¿no? La gramática es distinta, ¿no? En el caso del habla, tenemos una gramática estructurada en función de los sonidos, del uso de las palabras, pero en el caso del lenguaje de señas, se basa en la naturaleza visual, perdón, es decir, cómo se mueven las manos y cómo se ocupa el espacio, ¿no? A partir de ello se da el énfasis y el uso de la gramática, y no es como tal una traducción de letra por letra, sino más bien de traducción de palabra por palabra. Y en el caso de las personas que tienen afasia, ¿no? Particularmente la afasia de Broca, pues esta traducción de palabra por palabra no es posible. Y ahora, cuando estamos hablando, ¿no? De que pues, estamos teniendo otras cualidades que van más relacionadas con el espacio, con el movimiento, digamos, bueno, pues eso está en el lado derecho. Entonces, las personas con sordera y afasia de Broca deben tener dañado el área de Broca del lado derecho. Y la realidad es que no, ¿no? Por eso es que es tan significativo la lateralización del lenguaje, porque nos muestra que la estructuración independientemente, o la producción, perdón, independientemente de la fuente, o sea hablada, o sea con esta naturaleza visual y espacial, va a estar, si es producción, va a estar codificada principalmente en el lado izquierdo del cerebro.
Bueno, esto ya lo platicamos, ¿no? Estábamos platicando del ritmo, estas entonaciones que van a estar participando en las otras cualidades del lenguaje y vamos a ver, ¿no? Desafortunadamente que en el caso de las personas con la afasia de Wernicke, parece que hablan súper bien, ¿no? Y decimos, ay, no, seguro yo soy el problema porque, o sea, está hablando con una entonación, una prosodia bastante adecuada, a diferencia de las personas con afasia dije de Wernicke, los de Wernicke, prosodia adecuada, Broca, prosodia inadecuada. O sea, ¿por qué? Porque, pues, acuérdense, estamos teniendo en Broca un problema de generación y entonces va a ser pausada, va a tener como una prosodia inadecuada, mientras que en Wernicke pues como no hay problema de producción, se tiene una habla con prosodia adecuada. Y como comentábamos, es el hemisferio derecho quien está regulando estas cualidades de ritmo, tono y énfasis en el habla de las personas. Ahora, esta es la tabla a la que quería llegar. Básicamente, esto es lo que conjunta, ¿no? Y de hecho está así como primera cosa, creo, en la página del tema del lenguaje, donde podemos justamente observar el trastorno, ¿no? Tenemos afasia de Wernicke, afasia de Broca, la sordera pura para las palabras, afasia de conducción, afasia nómica y afasia transcortical sensorial, con el área que se está dañando y la expresión sintomatológica de este trastorno. Acuérdense, no es una cuestión de todo o nada. Cuando hablamos, por ejemplo, deficiente, no necesariamente implica que no está o que está totalmente dañada, sino que puede tener algunos, digamos, tropiezos que van a estar reflejándose en un habla no tan, tan correspondiente con esa cualidad del lenguaje, pero que se aproxima un poco, ¿no? Entonces, no es algo de todo o nada, no crean que todos los pacientes de Broca o todos los pacientes de Wernicke van a tener la misma expresión de síntomas. No firme. ¿Eh? No. A ver, ¿me escuchan? Compañeras, compañeros. Hola, Sí, hola. sí, sí, sí. Sí, profesora. Sí. Sí, gracias, gracias. Debo mandar un mensaje urgente, esperen. Mi bendita alarma no sonó en la mañana. Ok, bueno, a ver, entonces, recordemos, no es algo de todo o nada. Cuando yo hablo de deficiente, no es que esté ausente, es que puede tener cierto nivel de daño. Ahora vamos a ver que efectivamente tenemos no solamente una forma de expresar el lenguaje, que es el lenguaje hablado, también vamos a tener el lenguaje escrito, y en este sentido la lectura y la escritura que encontramos en las personas con una afasia va a estar casi siempre igualada su calidad de lectura y escritura con el tipo de afasia que tengan, ¿sí? Entonces, si hablamos de una persona que tenga afasia de Wernicke, en términos de lectoescritura vamos a tener dificultad para leer y escribir, como la tiene la dificultad para hablar y comprender el habla. En el caso de las personas con afasia de Broca, vamos a tener una comprensión, sí, de lo que leen. Van a entender lo que se les está diciendo y lo que están diciendo, pero la lectura que tengan en voz alta va a ser deficiente. Bueno, si su habla, recordemos, ¿no? No todos ni todas las personas con afasia de Broca son iguales. Entonces, si en el caso de la persona que estamos hablando tiene un habla totalmente agramatical,
también va a ser agramatical su escritura, ¿no? Como lo que veíamos en ese ejemplo de la persona que da flores, ¿no? Y del niño que está con la pelota. Entonces también van a escribir de la misma manera y van a fallar en comprender la gramática cuando escuchan el habla y también cuando la están leyendo, ¿sí? No distinguen justamente estas reglas gramaticales. En el caso de las personas con afasia de conducción, van a tener algunas dificultades para leer. Y lo importante es que cuando leen en voz alta, van a producir parafasias semánticas, igual que cuando intentan repetir lo que oyen. Y en el caso de la afasia sensitiva transcortical, pueden leer en voz alta bastante bien, pero no comprenden absolutamente nada de lo que leen. Es como cuando ustedes están con sus canciones de K-pop, ¿no? Y dicen, oh, sí, claro, yo hablo coreano, pero no están sabiendo qué es lo que dice la canción, ¿no? Ok, ahora, cuando hablamos de trastornos de las cuestiones de lectoescritura, pues vamos a hablar de alexia. Y la alexia pura va a ser esta ceguera, ¿no? Porque estamos hablando de una dificultad para la lectura, ¿no? Entonces no se ven, ¿no? Las palabras, o bien vamos a tener alexia, sinagrafia, es decir, yo no puedo ver las palabras, no tengo esta ceguera pura, perdón, no puedo identificar a las palabras, pero puedo yo escribirlas. Y los pacientes que tienen alexia pura son pacientes que no pueden leer, pero sí pueden reconocer las palabras que se les deletrean en voz alta. O sea, no, si me escriben árbol, no, yo digo, oh, no sé, o sea, no sé qué es, ¿no? No puedo yo leer la palabra, pero si me dicen A, R, B, O, L, entonces digo, ah, árbol, ¿sí me explico? Entonces, este es un trastorno que se plantea como similar a la sordera pura para las palabras, pero aquí el problema es de una entrada visual, ¿no? Tenemos un problema con las informaciones visuales y no con las auditivas. Y particularmente que se encuentra dañado en la alexia pura, pues son alteraciones de las regiones occipitales, particularmente en la corteza extraestriada del hemisferio izquierdo, ¿sí? Acuérdense que corteza estriada, extraestriada, son regiones corticales, occipitales, que están relacionadas con el procesamiento visual. Aquí tenemos justamente las conexiones, ¿no? Que tenemos alteradas en la alexia pura. Aquí podemos ver justo el daño o la corteza, ¿no? De la cual estábamos platicando, que es la corteza visual. Y las comunicaciones, bueno, recordemos rápidamente la vía visual. Tenemos a las retinas que se bifurcan en dos porciones del nervio óptico, que cruzan, en el caso de las nasales, cruzan de manera contralateral. Las regiones que están lateralmente cruzan ipsilateralmente hacia los núcleos geniculados laterales del tálamo pasan por la radiación óptica a la corteza visual, y aquí en la corteza visual pues es donde justamente vamos a tener procesamiento alterado, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que tenemos es qué pasa cuando se daña la corteza visual primaria. Pues bueno, al dañar la corteza visual primaria, pues lo que tengo es una afectación de la información que va a viajar hacia el otro lado, ¿no? de donde se procesa la información visual. Y en el caso de que se dañe la región del cuerpo calloso, pues lo que estamos dañando es esta comunicación. Bueno, aquí como no está dañada esta comunicación del cuerpo calloso, pues se compensa la información, ¿no? Aunque yo tenga dañado la información que llega aquí y que se va a mandar después a otras regiones de la corteza, ¿no? Se puede compensar de cierta forma con la información del otro lado, porque acuérdense, por eso es importante esta bifurcación de los nervios ópticos. Sin embargo, cuando se daña aquí el cuerpo calloso, aunque yo tenga una comunicación, ¿no? de estos
nervios, perdón, sí, de estos nervios ópticos que se bifurcan y se cruzan en el quiasma óptico, pues desafortunadamente, aunque esté bien este lado, no va a poder cruzar la información para compensar el daño de esta región de la corteza visual, y entonces ahora sí voy a tener daños no solamente en el campo visual, ¿no? Sino también en el área de Wernicke y en el área de Broca. Esto nos da una información importante, ¿no? Y eso es que tenemos dos mecanismos principales para poder realizar la lectura. Y entonces, la lectura se va a realizar a partir, obviamente, de la palabra, ¿no? Pero yo puedo reconocer globalmente, ¿no? Cuando yo les decía, es que ustedes ven árbol y no ven A, R, B o L. Ven la palabra compuesta, ¿no? En diferentes fuentes, en diferentes tamaños, colores. Ven la palabra árbol. Y a partir de ello hacen un control del habla y una pronunciación de la palabra. Sin embargo, hay otra forma en la cual, sobre todo cuando estamos aprendiendo a hablar, ¿no? Que nos empiezan a leer y a escribir, que nos vamos yendo letra por letra, ¿no? Como lo que les decía, árbol. Cuando ustedes aprenden a escribir, si tienen una infancia cerca, vean cómo aprende a escribir, van a ver que justamente está realizando este ejercicio, árbol, porque vamos letra por letra, de manera que vamos sonido por sonido, que nos va a permitir ahora sí darle un reconocimiento y significado a la palabra. Aquí nos ponen control del habla y pronunciación de la palabra, porque pues, al final de cuentas es como la lectura enfocada a una activación de los circuitos de la emisión de esa palabra. Y entonces, cuando hablamos de un reconocimiento completo de la palabra, vamos a hablar de un reconocimiento global, y cuando hablamos de un reconocimiento palabra por palabra, vamos a hablar de un reconocimiento de las letras. Estos son dos procesos de lectura que van a permitir este tipo de lectura global, ¿no? De las palabras, y la lectura fonética de los sonidos. Pueden verlo también cuando ustedes están aprendiendo un nuevo idioma, ¿no? Cuando ven House, ¿no? Aunque no sepamos inglés, no sabemos Doctor House, entonces, oh sí, House es casa, el doctor casa, ¿no? Entonces, House, ven la palabra, pero si de repente ven, no sé, hidroxitriptamine, ¿no? Ahí digan, ¡ay! H-I, ¿no? O sea, justamente este ejercicio de descomposición de letra por letra para identificar también los sonidos que componen esa palabra. Esa es la lectura fonética. Cuando hablamos de una lectura fonética, también hablamos de una lectura en la cual se invierte más tiempo, en la que estamos hablando de palabras que no están con las que no estamos familiarizados. En la lectura global, sí tenemos ya un gran bagaje de palabras y por lo tanto la lectura es más rápida. Por lo tanto, pues vamos a tener diferentes tipos de dislexia. La dislexia siempre va a ser adquirida, particularmente la superficial, la fonológica y la directa. La superficial va a afectar la lectura global, ¿sí? No vamos a poder identificar la palabra completa, vamos a tener problemas para identificar la palabra completa, y aunque no dañamos la comprensión del significado, sí tenemos un problema para... ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ok. No, sobre ahorita es que creí que alguien estaba diciendo algo. Pero tenemos problemas para la visualización de esa palabra. Y como no podemos o tenemos dificultades para ver la palabra como un todo, entonces cuando ven a una persona con dislexia superficial, son personas que van a estar leyendo justo como si apenas estuvieran aprendiendo a leer, ¿no? En lugar de árbol, estarían leyendo árbol. Ay, ya se volvió a trabar. A ver, tenemos algo en el chat mientras en lo que se destraba, y ya se trabó esto también. ¿Cómo se adquieren las dislexias? Igual que las afasias. Pueden ser por accidentes cerebrovasculares,
o traumatismos. Ay, se avanzó. Ok, ahora la dislexia fonológica va a ser pues, lo inverso, ¿no? Si tenemos dos procesos de lectura y la superficial se daña lo global, en la fonológica se daña el letra por letra. Entonces, las personas que tienen dislexia fonológica pueden leer por procedimiento global, pero no pueden pronunciar las palabras. Y esto implica, si yo les decía, podemos leerlo global cuando ya tenemos, ¿no? O sea, por eso les decía house, aunque no queramos hablar inglés, o sea, Doctor House estuvo en la televisión como por 1000 años, no sé si sigue estando vigente, entonces veíamos house, todo el tiempo, de manera que cuando se nos presentaba la palabra ya no decíamos house, ¿no? Ya decíamos house. Y en el caso de las personas que no necesariamente tienen esta adquisición o esta exposición de varias palabras, cuando se presenta la dislexia fonológica, van a tener una disminución en la posibilidad de adquirir nuevas palabras. ¿Por qué? Porque justamente no voy a poder pasar de lo letra por letra, ¿no? Como les decía, en un momento empezamos a leer árbol, ¿no? Y ya ahora vemos árbol. Ya no van a poder justamente desarrollar una lectura global de palabras nuevas o van a ser más lento este transitar de lo fonológico a lo global. Entonces, los pacientes pueden ser lectores muy, muy buenos si ya tienen un vocabulario extenso antes de la adquisición de la dislexia fonológica. ¿Por qué? Pues porque sí, ya no necesitan aprender nuevas palabras, pero cuando se enfrenten a nuevas palabras, pues van a tener un problema significativo. Entonces aquí vemos en términos funcionales qué es lo que está dañado. Vamos a tener la dislexia superficial, que es este daño en la lectura global. Entonces, como no puedo yo tener un reconocimiento global de la palabra, tengo intacto este camino, entonces puedo leer letra por letra. Y en el caso de la dislexia fonológica, pues lo que voy a tener es un daño, puedo reconocer las letras, pero no puedo codificar los sonidos de las letras, es decir, no puedo hacer el árbol, o sea, sí sé que es A-R-B-O-L, pero no puedo hacer esa conexión entre los sonidos de las letras y por lo tanto tengo una lectura fonética afectada, ¿no? Pero esta, que si yo la tengo ya bien dominada o tengo un buen bagaje de vocabulario, entonces voy a poder seguir realizando una lectura global de las palabras que ya conozco. ¿Cómo se adquieren las? Ya. Y los que seguimos cambiando letras adultos, pero cuando lo leemos nos damos cuenta que es los que seguimos cambiando letras de adultos. O sea, de la cambiando las letras sí, de adultos. Y Ajá. que escribimos así, mocha. Depende, o sea, puede ser sí relacionado con una dislexia, ¿no? Una dislexia que no es atendida y por lo tanto no desarrollan estrategias para activar otros caminos y llegar a una escritura o lectura más acertada, ¿no? O puede ser una cuestión también de estrés. O sea, si estamos, por eso es importante el diagnóstico, o sea, pueden ser ustedes así súper, no tener ningún tipo de dislexia, pero están súper carrereados, estresados, y están tomando notas y de repente ven que en lugar de escribir, no sé, pusieron S o cambiaron las letras, pero no por una cuestión de una alteración de las regiones que platicábamos hace rato, extra estriadas, sino más bien por estrés. Entonces depende de la, pues sí, de la condición de cada persona. Vamos a tenernos, si hablamos de que reconocemos a las palabras igual que reconocemos las caras, o sea, si a ustedes les ponen una foto de su mamá así, ¿no? Y luego una foto así, o sea, entonces aunque tenga una configuración distinta, van a reconocer a su mamá. En el caso de las palabras es exactamente lo mismo, o sea, tenemos una región que reconoce a las palabras, de hecho, esta región, la circunvolución fusiforme, ¿no? Que está en las regiones del lóbulo temporal, en el lado izquierdo, va a ser un área que se va
a dedicar a reconocer las palabras de forma similar a como reconocemos los rostros. Y esto nos juega luego como contraproducente cuando estamos viendo, no sé, en lugar de leer casa con S, ¿no? Leemos casa con Z porque eso es lo que estábamos pensando, ¿no? Lo que estábamos, a lo que estábamos expuestas. Y entonces vemos casa con Z en lugar de casa con S. Y pues ya. Ahora vamos a tener otro tipo de dislexia que van a ser aquellas personas que pueden leer en voz alta, aunque no puedan entender las palabras que dicen, ¿no? Aquí, si ustedes se dan cuenta, se parece muchísimo a la afasia de conducción, y las regiones que van a estar participando son las que participan en la lectura de letra por letra, y más bien la conexión entre ambas áreas, la de letra por letra y la de toda la palabra. Y en el caso del proceso de la escritura, pues también vamos a estar hablando de la transformación de la información, por lo tanto, vamos a tener recuerden, afasia, problema del lenguaje. Alexia, del habla, perdón. Alexia, problema de la lectura. Y agracia es problema de la escritura, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de escritura, vamos a estar hablando de palabras que yo tengo conocimiento o ya conozco esas palabras, y que esas palabras voy a descomponerlas en un proceso de escritura, y que cuando estoy conjuntando las palabras para hacer un discurso, voy a ordenar estas palabras de acuerdo a ciertas reglas gramaticales. Voy a tener 4 formas particularmente de realizar la escritura. Una es por audición. Si yo les dijera ahorita, van a escribir dictado de palabras, ¿no? Como en la primaria. Cacahuate, chocolate, y ustedes van a realizar como esta escritura por audición. Ahora puede ser por claves visuales donde les digo, copien lo que está en el pizarrón, ¿no? Y lo revisamos. O la memorización de secuencia de letras, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes hacían ay, se me acaba de ir. Memorización de secuencias de letras. No, iba a decir otra cosa, pero se me olvidó. Ahorita regreso a la memorización de secuencia de letras, pero es que por estar pensando en los recuerdos motores se me fue el anterior. Cuando ustedes dicen, ay, es que decisión. Profesora, no se oye. No se escucha. Hola. Hola, Ya, hola, creo hola. que ya. Sí, ya. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ay, ya se movió todo esto. ¿Dónde era? Aquí. Por memorización Ahí. de secuencia de letras, pues justo es lo que, sí, ya entendí lo que dice la compañera. Exactamente, es cuando sabemos deletrear las palabras. Estos concursos del Spelling Bee, ¿no? Que están tan popularizados en Estados Unidos, bueno, en los idiomas anglosajones, en los países anglosajones, perdón, justamente van a estar participando o evidenciando esta memorización de secuencia de letras. Vamos a tener, así como tenemos dislexia fonológica, vamos a tener una disgrafia fonológica en la que se altera esta escritura de letra por letra, ¿no? Si estamos hablando de palabras, por ejemplo, si ustedes no estuvieran familiarizados con Iztaccíhuatl,
¿no? Ustedes podrían ir escribiendo listas o letra por letra. Cuando hablamos de una disgrafia fonológica, esta capacidad que ustedes tienen, pues se ve alterada, se ve dañada, deteriorada, por lo que las personas no pueden escribir, no solamente no pueden hablar fonéticamente, sino que no pueden escribir fonéticamente, es decir, letra por letra, y las palabras que son desconocidas, por eso les decía, asumiendo que no estuvieran familiarizados con Iztaccíhuatl, no podrían escribirlas, ¿no? Y si yo les dijera una palabra que no tiene significado, pero que es pronunciable, por ejemplo, Parablanpro, ¿no? Que es una mezcla de pared blanca con proyector, Parablanpro, ustedes no podrían escribirla porque no tiene significado y además, y por lo tanto es una palabra nueva, ¿no? ¿Qué puede estar lesionado? No, la lesión la vemos hasta la tabla, para que no se me pierdan, porque luego siento que son un chorro de trastornos, ¿no? Y como que es mucha información. Entonces, vamos a ver otro tipo de disgrafia, ¿no? Que luego yo pienso que todos ustedes tienen, ¿no? En la cual vamos a tener una alteración en la cual sí pueden deletrear las palabras habituales y pueden escribir palabras que no tienen sentido, pero pueden tener problemas que están relacionados con la grafía, ¿no? Como la parte visual de la palabra. Y entonces se ve más sencillamente en el caso de de estas palabras en inglés, ¿no? Vemos que aquí es half, ¿no? Mitad, iba a decirlo en inglés, spelling bee, no, H-A-L-F, ¿no? Pero en lugar de poner half, ponen las personas H-A-F-F, ¿no? O en lugar de bici, como se pronuncia bici, tenemos la escritura de B y Z-Z, ¿no? Que es justo una dificultad para escribir la palabra con la cuestión visual correcta. Y aquí es esta, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es una una expresión de los trastornos del lenguaje en función de la alexia. Acuérdense, alexia es lectura, dislexia es lectura también, y agrafias son justamente las de escritura, ¿sí? Entonces, en la alexia pura tenemos lectura global deficiente, lectura fonética deficiente, pero pueden escribir. En la dislexia superficial tienen lectura global deficiente, pero una lectura fonética buena, al contrario de la dislexia fonológica. Y en el caso de la dislexia directa, recordemos que no pueden comprender las palabras. Aquí, ¿se acuerdan que les decía, la presentación nos decía que cuando tenemos un trastorno de afasia, generalmente en términos de lectoescritura, vamos a tener la misma expresión del trastorno, ¿no? En términos de lectura y escritura. Entonces, en el caso de la afasia de Wernicke, vamos a tener una escritura global buena, pero una escritura fonética deficiente. Mientras que en la sordera pura para las palabras, pues tenemos una escritura global deficiente y una escritura fonética buena. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Muchos trastornos. Sí, son muchos trastornos, pero pues por eso están estas tablas, ¿no? Que funcionan bastante bien. Ok, bueno. ¿Qué pasó? A ver, no oigo. Por ahí, o sea, es la primera vez que escucho el término, alberticia. Ajá, pero no necesariamente, o sea, porque cuando hablamos de la lectura de las emociones, en realidad estamos hablando del reconocimiento de configuraciones espaciales y corporales que
pueden o no necesariamente incluir cuestiones, por ejemplo, ¿verdad? Lo que yo les decía, no es lo mismo nada que nada, que entonces, ¿no? Eso ya es como algo más relacionado con áreas del lenguaje, mientras, ay, déjenme decirlo aquí que no se oye. Mientras, ahí ya me escuchan otra vez, ¿sí? Hola, 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 ¿sí? ¿Todo bien? Ya se oye. Sí, ya le escucho. Ok, mientras que en el caso, por ejemplo, de la configuración corporal, ¿no? Yo estoy activando, sí, para lenguaje activo neuronas motoras del lenguaje, para una lectura de las emociones en términos de la configuración facial, yo estoy activando neuronas espejo, pero relacionadas con la motricidad facial y lo mismo para la corporalidad. Entonces, le digo, es la primera vez que escucho el término, sin embargo, por el contenido de la información que están procesando, no considero que tengan un sustrato neurobiológico compartido. O sea, porque estamos hablando de palabras, ¿no? O sea, lenguaje en términos de palabras, ABCD, ¿no? O, perdón, ARBOL, árbol, y no, sí, esta angulación específica de los ojos hacia abajo y las comisuras de los labios hacia abajo, que denotan un estado emocional de tristeza que puedo asociar con, o sea, toda esta configuración ya a gran escala de las emociones, la expresión emocional de las personas, está relacionando, por ejemplo, más estructuras como frontales y del sistema límbico, que incluyen, por ejemplo, a esta región de la corteza insular que estábamos platicando hace un momento, pero no tanto las que vimos ahorita de producción del lenguaje. ¿Okay? Ok, ¿alguna duda? Por acá, dejen ver, compañeras, compañeros, ¿tienen duda? Se me fue. Ay, no, supongo que del audio sí me fui. Ya regresé y pues bueno, pues ya. Dejaremos ir a las personas que están aquí porque no quiero que les caiga el chagüite, no es cierto, el agua, ¿no? El aguacero,